a arrancar la clase de hoy. Bueno, la clase que nos convoca hoy, que es la número 3, girará todo en torno a una conferencia sumamente interesante. En realidad, siempre que empiezo lo digo igual, porque un día me di cuenta que todas estas conferencias que había elegido me parecían realmente muy interesantes. Pero esta en particular es una que dio Lacan en Ginebra, en torno a un tema singular, que es el tema del síntoma. ¿Sí? Ustedes saben, estas conferencias tienen todas en común el hecho de que las presenta Lacan en situaciones poco comunes para él. ¿Sí? O sea, no es el típico desarrollo del seminario donde se encuentra con la misma gente durante los 20 años que se había venido dando el seminario. Entonces, tiene para mí una ventaja sobre todo lo demás, que es, uno, hay una gran introducción sobre cómo opera y cómo funciona, según Lacan, su propia enseñanza, y dos, no hay un supuesto de que la gente sabe de lo que él está hablando. Entonces eso genera que sea sumamente introductorio, por eso a mí me parece muy interesante. Entonces les propongo que arranquemos, como siempre he señalado algunos puntos que para mí son importantes. Obviamente no son todos los puntos porque solo tenemos 1 hora y media, 2 horas para trabajar. Pero bueno, señalaré los que me parecen más importantes y los iré desarrollando a medida que vayamos avanzando. Como siempre, cito, explico y cito. Y entonces quiero que arranquemos con un poco de contexto de la conferencia, es decir, por qué Ginebra y cuál es la fecha y demás, ¿no? Entonces, bueno, en la edición de Rodríguez Ponte, que es la que yo siempre sugiero, porque me parece la que es más completa de todas, se explica que esta conferencia se llama, digamos, el nombre que se le puso a la edición que se hizo después en Seville fue Conferencia en Ginebra sobre el síntoma, y en realidad es la transcripción de una conferencia del 4 de octubre de 1975 que fue anunciada en Ginebra con el título El síntoma. ¿Sí? Viene Jacques Lacan a hablar sobre el síntoma y fue pronunciada en el Centro Raymond Saussure de Ginebra. Lo que sucede es que la Sociedad Suiza de Psicoanálisis propone un weekend de trabajo, digamos un fin de semana de trabajo, y entonces Olivier Fournoy invita a Lacan a dar su ponencia sobre el síntoma. Lo que sucede después es que esa transcripción cae en manos de Jacques Miller. Jacques Miller la edita un poco y la publica en Seville, ¿no? Pero primero fue publicado en la revista El Blog de Notas del Psicoanálisis, ¿sí? En Bruselas en el 85. Bien. Entonces, bueno, ese es más o menos el contexto. Lacan es invitado a hablar sobre el síntoma, llega a Ginebra y ahora van a ver todo lo que va planteando. Como siempre, si algo no se entiende, me interrumpen y cualquier duda me dicen. ¿Sí? Una vez más, Lacan inicia, para que vean que estas cosas son realmente importantes para él. Una vez más inicia con el problema político. Vuelve a decir lo mismo que viene diciendo todo este tiempo. Digo que es importante porque ahí pueden ver cómo para Lacan, bueno, ahora lo voy a citar, ¿no? Pero mientras lo introduzco un poco. Para Lacan, la razón de su enseñanza es una razón estrictamente política. Él no tiene una intención propedéutica al inicio. De hecho, él lo que va a decir ahora es que él se ve obligado a enseñar. Él no tiene ninguna intención de enseñar. Lo menciono porque siempre arranca con el mismo tema. Dice, bueno, sí, es que a mí me echaron de tal institución y después me echaron de tal otra, y entonces fue que yo llegué a enseñar el psicoanálisis. ¿Sí? Si lo repite una y otra vez, ¿no? Con la misma clave con la cual uno escucha lo que nosotros estamos entrenados a escuchar, si lo repite una y otra vez, suponemos que debe haber algo importante en el hecho de decirlo. Creo que lo que Lacan trata de explicar con esta idea es que a él la enseñanza le fue dada, él no la buscó. Es un poco. Y eso explica quizás por qué Lacan empieza tan grande a enseñar, ¿no? Con 50 años. Enseñará 30 años y morirá a los 80. Y de ahí, desde los 50 hasta la muerte, enseña. Pero antes de eso no hay ningún atisbo de enseñanza. Y si seguimos un poco, digamos, si le creemos al autor, tiene que ver con que él no tenía ninguna intención de enseñar. Fue más bien una coyuntura política lo que lo llevó a sentirse prácticamente obligado de tener que enseñar. Ahora sí les cito textual y
y vamos viendo. Página 2 de Rodríguez Ponte, dice Lacan. Me ha parecido que desde el tiempo que hace que practico, les debía al menos una palabra de explicación. Una palabra de explicación sobre el hecho de que yo primero he practicado y que luego un día me puse a enseñar. Verdaderamente, yo no tenía ninguna necesidad de enseñar. Lo hice en un momento en que se fundó lo que desde entonces se llama el Instituto Psicoanalítico de París. ¿Sí? Ese es el momento, como veíamos la vez pasada, es justamente ese momento donde se dividen los psicoanalistas que sostenían que la clave era la neurobiología y los psicoanalistas que sostienen que hay otras cosas que el psicoanalista tendría que saber. Estos encabezados por Sajanag, estos encabezados por Lacan. El Instituto Psicoanalítico de París, fundado bajo el signo del acaparamiento por alguien que no tenía tantos títulos para desempeñar ese papel. ¿No? Se refiere a Sajanag, diciendo, bueno, él acapara todo, pero en realidad no estaba a la altura de hacer algo así. Pero esto es lo importante para mí. Lo hice únicamente porque en ese momento, que era una crisis, era en suma la instauración de una especie de dictadura. Una parte de esas personas, de esos psicoanalistas que salían de la guerra, una parte me demandó que tomara la palabra. ¿Sí? Entonces, época posterior a la guerra, lo que él dice es, había en el psicoanálisis francés había una especie de dictadura y esa dictadura se vio como una crisis. ¿Qué fue lo que hizo generar Lacan? Que a él se le demandara tomar la palabra. Que a él se le dijera, bueno, te toca a vos. Y ahí fue donde comenzó la enseñanza de Lacan. ¿Entienden cómo la sensación es de que es demandado por los demás? ¿No? Él no tenía ninguna intención. Si no fuera porque los demás se lo piden, él no lo hace. Pero ¿cuál es el punto central de la crisis que él destaca en la Internacional? Y por la cual él siempre, digamos, aunque el conflicto inicial del 53 no es un conflicto con la Internacional, termina teniendo efectos en la Internacional, porque la sociedad francesa en la que él funda, ellos quedan excluidos de la Internacional. ¿No? Los que quedan adentro son todos los de Sajanag y ellos. Entonces, aun cuando el conflicto del 53 no está dado por una relación con la Internacional, está estrictamente relacionado por el hecho de que ellos son excluidos, ¿sí? Como nos dijo en conferencias anteriores, por las operaciones que hace la princesa Marie de Bonaparte, ¿no? Ellos quedan fuera. Pero ¿cuál era la crisis de la Internacional a la que se refiere Lacan? Voy a citar en la página 3. En ese momento se declara una nueva crisis, que se sostenía en una suerte de aspiración, con una especie de ruido de agujero que se producía a nivel de la Internacional. Es algo que Joyce, quien está a la orden del día de mis preocupaciones actuales, ustedes saben que el próximo seminario Lacan iba a hablar sobre Joyce, el seminario 23, Le Santon, simboliza con la palabra inglesa suck, ¿no? Suck, chupar. Entonces lo que él dice es, ¿cuál es la crisis de la Internacional? La aspiración, el agujero, lo que chupa. Es una metáfora bastante buena para la función de esta Internacional tal como la ha querido Freud. Entonces, ¿cuál es el problema de la Internacional? Que la Internacional chupa. Pero esa Internacional que chupa, vieron que siempre en el ámbito lacaniano se dice, no, bueno, es que los post-freudianos desviaron el camino y entonces por eso a Lacan lo echan. Acá Lacan está diciendo algo completamente distinto. Está diciendo, bueno, es que esa Internacional que chupa asociaciones es precisamente como la que hizo Freud, ¿no? Lo cito de nuevo. Esa es una metáfora bastante buena para la función de esta Internacional tal como la ha querido Freud. Es preciso acordarse de que es con el pensamiento de que inmediatamente después de su desaparición nada podía garantizar que su pensamiento sería salvaguardado, que él no lo confió en nadie más que a su propia hija. Esa es o sea, hay ya en el nacimiento de la asociación una intención claramente política en Freud. Decir, bueno, a ver, cuando yo me muera, ¿qué va a pasar con el psicoanálisis? ¿Entienden? Porque él, ustedes saben, Freud desde el principio de sus desarrollos sobre el psicoanálisis había tenido conflictos con colegas justamente porque proponen cosas. Y Freud dice, no, eso no es psicoanálisis. ¿Se acuerdan? Hay un texto que se llama Presentación autobiográfica de Freud, ¿no?
donde él cuenta cómo se peleó con distintos colegas porque proponían cosas que no era psicoanálisis. Y un poco lo que se le critica a Freud es, bueno, pero quizás eran desarrollos importantes. Y él dice, sí, pero es que eso no era psicoanálisis. Y eso yo lo sé porque el psicoanálisis lo inventé yo. Entonces yo sé lo que es el psicoanálisis. Ahí Freud, digamos, era muy, aunque hay claramente una lógica dogmática, era muy fácil saber quién era psicoanalista y quién no. O sea, era psicoanalista el que Freud decía que era psicoanalista. Y también era muy fácil saber qué era psicoanálisis y qué no. Era psicoanálisis lo que Freud decía que era psicoanálisis. ¿Es una locura? Puede ser, pero por lo menos funcionaba con muchísimo más orden que lo que sucedió después. Yo creo que vislumbrando eso que venía, Freud empezó a pensar: ¿qué va a ser de esta disciplina cuando yo me muera? ¿No? ¿Quién va a seguir con mi legado? ¿Se acuerdan que todo el conflicto con Jung es precisamente porque Freud cree que es su hijo predilecto el que va a seguir con el legado de la disciplina? Y bueno, se pelean mucho tiempo antes, entonces ya no hay quien tome la estafeta del psicoanálisis. En ese contexto es que Freud piensa en la organización internacional, ¿entienden? Un organismo que pueda regular lo que el psicoanálisis es y lo que el psicoanálisis no es. Y por ende, que pueda, al igual, es políticamente incorrecto lo que voy a decir, pero al igual que lo hacía Freud, echar a los que no hagan psicoanálisis. ¿Entienden? Y establecer claramente las barreras entre, bueno, usted sí, usted no. Ese es el argumento con el cual Freud lo piensa. Y Lacan lo dice aquí. Es decir, ¿por qué hay una operación de succión en la internacional? ¿Por qué hay una operación que chupa? Porque funciona precisamente como Freud había dicho que tenía que funcionar. ¿Sí? Regulando lo que es y no es el psicoanálisis y estableciendo quién puede practicar y quién no puede practicarlo. ¿Sí? Ahora, hay un problema central, que es que en este conflicto político, Anna Freud le fue dado un legado estrictamente por su apellido, legado para el cual Lacan dice que Anna Freud no estaba a la altura. Con el pensamiento, va de nuevo a la cita, con el pensamiento de que inmediatamente después de su desaparición, la de Freud, nada podía garantizar que su pensamiento sería salvaguardado, que él no lo confió a nadie más que a su propia hija. No se puede decir, ¿no es cierto?, que la susodicha hija esté en la línea del propio Freud. ¿No? Los mecanismos llamados de defensa que ella produjo no me parece de ningún modo que sean el testimonio de que ella estuviera en el hilo correcto de las cosas, muy lejos de él. ¿No? Entonces, bueno, ahí está el problema central, que es, ella es heredera en el sentido de que Freud la había nombrado, ¿no? Pero casi en un sentido monárquico, ¿no? Es decir, es heredera solamente por ser la hija, pero dice Lacan que su propuesta de los mecanismos de defensa y tal dan cuenta de que en realidad no estaba en el hilo correcto de las cosas, estaba muy lejos de ser eso. Y entonces, en este contexto de conflicto, Lacan comienza a enseñar. Cito textual. Dice: por lo tanto, me encontré en 1953 comenzando un seminario. Ese seminario no es otra cosa que la colección que he dejado en las manos de alguien que se llama Jacques-Alain Miller y que me es bastante cercano. Lo he dejado en sus manos porque ese seminario estaba un poco lejos para mí y porque si yo lo hubiera releído lo habría vuelto a escribir, o al menos lo habría escrito y punto. ¿No? Entonces después lo que Lacan dice es, bueno, si yo hubiera tenido que hacer el trabajo del seminario lo hubiera reescrito todo. Y él dice, bueno, en realidad no lo hubiera reescrito porque nunca lo escribí, pero lo hubiera escrito por primera vez. Es decir, me parece que él se da cuenta que si él se hubiera embarcado en el trabajo de editar el seminario, claramente hubiera cambiado muchísimas cosas. ¿No? Entonces es en ese sentido que le delega la tarea a Miller, y Miller se encarga de editarlo, publicarlo, y bueno, todos los líos que ya sabemos que no voy a mencionar porque es lo que hablo siempre y no quiero aburrirlos con lo mismo de siempre. Entonces creo que esa es la cuestión del conflicto político. Es decir, por un lado que a Lacan le demandan la enseñanza, por otro lado que la internacional, hay una crisis con la internacional porque tiene una función de succión que fue precisamente la que pensó Freud, que lo que hace es succionar grupos
que piensen diferente, porque eso es básicamente lo que hace la internacional, ¿no? Chupar grupos que piensan distinto, elevar a los que piensan igual y mantener más o menos establecido qué es el psicoanálisis, cómo opera el psicoanálisis, quién es psicoanalista y quién no lo es, ¿no? Conflicto que se termina de destrozar con Lacan, porque si bien el conflicto de Anna Freud con Melanie Klein generó un problema político dentro de la cuestión, me parece que se dividieron los territorios y en ese sentido estuvieron más de acuerdo. O sea, los anafreudianos se fueron a Estados Unidos, los ingleses se quedaron los kleinianos se quedaron con Inglaterra y con Europa en general, y no hubo mayor problema, ¿no? Porque la verdad es que el psicoanálisis anafreudiano nunca salió de Estados Unidos. Es más, ni siquiera prosperó en Estados Unidos. Entonces por ese lado no hubo tanto problema. Y los kleinianos, aun cuando estaban en contra de los anafreudianos, todavía mantenían la afiliación a la internacional. Entonces, más bien lo que pasó fue que Klein le ganó a Anna Freud la dirección de la internacional, pero siguió siendo la internacional. Ahí no había ningún problema. Y los únicos que habían quedado por fuera, medio bastardeados, eran Rank, Adler, Jung, a los cuales siempre se los destacó como esotéricos, gente rara, eso no es psicoanálisis, ¿no? Y hasta ahí la cosa iba bastante bien. El problema es que cuando Lacan también queda excluido, ahí se armó el problema. Porque Lacan no se lo pudo rápidamente segregar por esotérico, excluido, no psicoanalista. Hizo un movimiento tan fuerte en Francia, y además Francia tuvo un papel tan relevante en el movimiento psicoanalítico en la segunda mitad del siglo XX, donde ya nadie más era psicoanalista. ¿Entienden? O sea, todos los países sajones renunciaron al psicoanálisis, se movieron hacia técnicas conductuales o incluso planteamientos biologicistas. Y el psicoanálisis en los países sajones quedó reducido a algo muy pequeño. Entonces ahí Francia y Argentina, obviamente, tomaron en la segunda mitad del siglo XX un peso importantísimo para el psicoanálisis. Y Argentina, en los años 80, se vuelve abiertamente lacaniana. Entonces, claro, también ahí había un problema político, porque, digamos, ¿qué era la internacional sin los lacanianos ahora? ¿No? Piensen hoy en día qué cantidad de psicoanalistas, de los psicoanalistas del mundo, qué cantidad de psicoanalistas son lacanianos. Es realmente importante el movimiento. Pero bueno, te genera este problema, que es que entonces ahora aceptamos que no se sepa muy bien qué es el psicoanálisis, que no se sepa muy bien cómo uno se hace analista, que no se sepa muy bien a partir de qué momento uno es y a partir de qué momento uno deja de serlo, y todos los problemas con los que nosotros convivimos diariamente. Lo que trato de decir es que estos problemas no estaban antes de Lacan, porque esos problemas siempre quedaban por fuera del movimiento, ¿entienden? Cuando vos excluís a la gente que genera los problemas se mantienen por fuera. Yo pienso que el movimiento con Lacan se intentó hacer igual, pero no perduró, por la fuerza del personaje nada más, únicamente por la fuerza del personaje. Hay un montón de junguianos en el mundo, pero nadie dentro del movimiento acepta que ellos sean psicoanalistas, aunque ellos se dicen psicoanalistas junguianos, ¿no? O analistas junguianos. Hay un montón de lacanianos por el mundo y nadie dentro de la internacional diría abiertamente, aunque quizás lo piensan, diría abiertamente que no somos psicoanalistas. ¿Entienden el problema? Entonces, cuando ustedes institucionalizan los conflictos, ahora tienen los conflictos en el centro del movimiento. Cosa que nunca hubiera pasado con Freud. Freud tranquilamente hubiera echado a Lacan y no hubiera habido ningún problema. ¿Sí? Pero con Freud ausente y con una presencia tan poderosa se movió este conflicto. Bueno, es solamente un panorama político, porque también piensen qué hubiera sido el psicoanálisis sin Lacan. ¿Seguiría pensándose en el siglo XXI, ya en el 2017, seguiríamos pensando el psicoanálisis sin Lacan? Yo pienso que no, pero bueno. Y entonces, por un tercer punto, que es el hecho del comienzo del seminario de Lacan, ¿sí? Por un pedido de que se ponga a enseñar, comienza el seminario de Lacan y él le deja el establecimiento del texto a Jacques Heller. ¿Ok? Entonces hasta ahí, digamos, la parte introductoria que él siempre utiliza en todas sus conferencias como para dar cuenta de qué es lo que sucede y de dónde viene. Si hay preguntas o algo no se entiende, me avisan, y aquí comienzan los problemas, porque Lacan empieza a desarrollar los planteamientos fuertes de su teoría, ¿no?
Porque él venía diciendo, vieron que bueno, yo lo hubiera escrito, lo hubiera reescrito, bueno, en realidad no lo escribí, así que lo hubiera escrito y punto por primera vez. Y ahí se mete en un problemón en la enseñanza de Lacan que es realmente muy interesante, que es el problema de la oposición entre escribir y decir. ¿Sí? Que es un tema que no sé por qué no es tan retomado por los colegas actuales. Pero realmente en Lacan es un problemón, sobre todo en Lacan de los últimos años, que es el que le canta a los millerianos, ¿no? El ultimísimo Lacan. Es un problema clave el de escribir y decir. Les leo y después se los explico. Dice Lacan, página 4. Escribir no es para nada lo mismo. No es para nada parecido que decir. Durante el tiempo que estuve en Santán, quise que algo quedara de lo que yo decía. En ese momento aparecía una revista donde, hablando con propiedad, yo escribía. Como también había escrito antes bastantes cosas, la mitad de esa compilación está hecha... No, perdón, me salté un pedacito, va de nuevo. En ese momento, o sea, él dice, bueno, escribir y decir no es lo mismo, yo estuve enseñando en Lacan, y en un momento quise que quedara algo de lo que yo estaba diciendo. En ese momento apareció una revista donde, hablando con propiedad, yo escribía. Hice la compilación de un cierto número de los artículos aparecidos en esa revista. Como también había escrito antes bastantes cosas, la mitad de esa compilación está hecha de esos escritos anteriores. Abre paréntesis. Que son, hablando con propiedad, unos escritos. Y aquí nos estamos metiendo en el problema del escrito y del deseo. De ahí mi título, escritos, muy simplemente. Este título escandalizó un poco a una persona de mis relaciones, que era una encantadora joven japonesa. Es probable que la resonancia de la palabra escritos no sea la misma en japonés y en francés. Simplemente por escritos, yo quería señalar que de alguna manera eso era el residuo de mi enseñanza. Entonces ahí hay varias cosas. Lacan medio que se burla de la cuestión japonesa, pero en realidad aún para un hablante francés o un hablante de castellano, no es tan claro lo que él quiere decir con escrito. Porque nosotros entendemos por escrito, por ejemplo, cuando yo te digo, bueno, eso que me dijiste, pasámelo por escrito. Por escrito eso significa que vos transcribas lo que fue dicho a la hoja, al papel. Y eso no es lo que es un escrito en la teoría de Lacan, ¿no? Entonces me parece un poco injusta la crítica a la chica japonesa, en el sentido de que también la dice en el seminario 18, dice, una chica japonesa, que me parece que en Japón escrito significa otra cosa, pero es una buena crítica, porque estrictamente hablando los escritos no son las páginas que tienen un montón de texto en Lacan. Los escritos en Lacan son otra cosa, y no creo que la utilización de la palabra escritos lo aclare muy bien, que también es un problema de siempre en Lacan, utiliza palabras que son palabras propias o del lenguaje popular o de la obra freudiana y les cambia absolutamente todo el sentido. Entonces, claro, cuando él dice castración, significa, por ejemplo, en Freud, solo por poner un ejemplo que se me ocurre ahora, ¿no? Pero ahí los ejemplos son miles. En Freud, castración significa literalmente que el niño cree que el papá le va a contar el Bibi Macker. Si no se deja de tocar, va a venir papá o el doctor y te lo va a cortar, ¿no? Eso es una amenaza de castración en Freud. O sea, hasta ahí no hay nada problemático. Castración en Lacan significa que hay un conjunto que no se puede aceptar que sea el conjunto de todos los conjuntos. O sea, no es lo mismo. Ese es el famoso problema de la paradoja de Russell. Si ustedes tienen teoría de conjuntos y dicen, bueno, ustedes saben que en teoría de conjuntos no hay ninguna necesidad empírica de hablar sobre conjuntos de cosas que existan en el mundo, sino que un conjunto puede ser cualquier cosa que uno nombre como un conjunto. Entonces, por ejemplo, este podría ser el conjunto de todos los unicornios rosas que están pasando en este momento por la ventana, ¿no? Y trabajar abiertamente con ese conjunto porque no hay ningún problema. Entonces dice Lacan, pero ¿qué pasaría si en un conjunto metemos el conjunto de todos los unicornios rosas, el conjunto de todas las mujeres que se visten de azul los viernes, el conjunto de todas las personas que les gusta caminar sin pisar las rayas de la calle, y vamos metiendo todos los conjuntos, dice él, ¿no? Entonces imagínense un conjunto donde estén todos los conjuntos. Imagínense que a ese conjunto le vamos a llamar A. Aquí hay un problema central, que es, ok, en este conjunto, el conjunto A es el conjunto de todos los conjuntos. En él están todos los conjuntos.
Entonces la pregunta de la paradoja de Russell es, ok, ¿y el conjunto A también está dentro de ese conjunto? Entonces ahí se genera una paradoja. Porque supongamos que ustedes digan, sí, claro, porque es un conjunto. Así que ese también está dentro del conjunto. Bien, ¿y cómo se va a llamar ese conjunto? I, B. Y el conjunto B está y así hasta el infinito. Eso en Lacan se llama castración. ¿Qué tiene que ver eso con el nene que se toca el BB Maker y el papá le dice que no se lo toque más? Nada. Entonces, es un ejemplo de muchísimos ejemplos que yo podría darles ahora de cómo el mismo concepto, vamos a decirlo más correctamente, la misma palabra en la teoría de Lacan significa algo completamente distinto que en la teoría de Freud. Bueno, con la palabra escrito sucede lo mismo, ¿no? Nosotros pensamos que un escrito es pasar al papel lo que se ha dicho, y en Lacan es algo muy diferente. Ahora voy a explicar qué. Eso por un lado. Y segundo, que Lacan está aquí explicando cómo los escritos son precisamente el residuo de su enseñanza. Un residuo es aquello que queda finalmente, ¿sí? O sea, lo que queda en el fondo. Lo que queda de su enseñanza son los escritos. Entonces son obras importantes, ¿no? Ahora Lacan lo explica un poco más, pero ya les voy adelantando que en un año de trabajo, por ejemplo, Lacan hacía 1 o 2 escritos. En un año de seminario, Lacan presentaba un escrito o 2, o sea, uno semestral o uno anual. Lo cual es genial, porque lo que ustedes tienen que entender es que en ese escrito se resume un año de enseñanza en el seminario. Entonces ustedes tienen 2 opciones: o leer el seminario 3 o leer el texto sobre cualquier posible tratamiento de la psicosis. ¿Entienden? ¿Qué van a tener en esto? Bueno, mucha más explicación, pero también mucha más paja, ¿sí? Cosas que en realidad no son las importantes. En cambio, pareciera como si el escrito de Lacan fuera un resumen de ese seminario. Entonces, si les interesa trabajar de forma más acotada un tema, no hace falta que lean todo el seminario de ese año, sino que lean el escrito en el cual se queda como residuo de esa enseñanza. Los escritos de Lacan son rechazados absolutamente en la actualidad, no sé por qué, no sé si porque son difíciles o no sé qué idea se tiene viendo los escritos, pero es abierto que son rechazados, lo que se lee son los seminarios. Nunca lo había pensado, pero me acaba de venir la idea de que los seminarios los edita Pay 2 y los escritos los edita Siglo XXI. Quizás algo de eso tenga que ver, no sé. Bueno, entonces sigamos con el tema del escrito. Sigo, página 5. Yo hacía entonces, en esa revista, La Psicanalís, más o menos una vez por año, un escrito que estaba destinado a conservar algo del remolino que había engendrado mi palabra, para conservar de esta un aparato al cual uno podría remitirse. ¿Entienden? Entonces, de un año de remolino de palabras, Lacan sacaba un escrito. Y ese escrito lo publicaba en la revista La Psicanalís. Lo hacía con el ánimo de que después de todo eso habría podido servirme de referencia ante la internacional, ¿no? Claro, porque obviamente él de cierta forma trataba de cómo da cuenta uno de lo que enseña en un seminario. Es posible en esa época. Hoy evidentemente no es imposible, ¿no? Pero en esa época era imposible. Entonces, ¿qué hacía? Armaba un escrito y lo publicaba en una revista. ¿Por qué? Para también mandarle un mensaje al internacional, como de esto es lo que estamos trabajando y lo estoy trabajando y demás. Por supuesto, esta se burla bastante de todos los escritos. Y después de todo tiene razón, puesto que el psicoanálisis es muy otra cosa que unos escritos. Sin embargo, y aquí viene lo interesante para nosotros, sin embargo, quizás no estaría mal que el analista dé cierto testimonio de que sabe lo que hace. Es verdad que lo que sucede en el consultorio no es mucho más que un escrito. Pero aún así, no estaría nada mal que nosotros como analistas pudiéramos dar testimonio de que sabemos lo que estamos haciendo. Si hace algo, decir, quizás no sería excesivo esperar que de lo que hace testimonio de alguna manera. Es clave esto porque es el punto central de esta frase. A mí hay algo que me parece genial, que en cierto sentido es evidente, pero a mí nunca nadie me lo dijo, y si me lo hubieran dicho hace 10 años cuando empecé con todo esto, la cosa hubiera sido más sencilla.
esta misma idea de que el psicoanalista tendría que poder testimoniar de lo que hace, de un texto de una conferencia del 75, es precisamente la idea que aparece en Función y Campo. ¿Entienden? Del 53. Mientras nuestros profesores nos hacían pensar que Lacan estaba dividido en etapas, ¿no? Había un Lacan imaginario, después había un Lacan de lo simbólico y al final un Lacan de lo real. Mientras nos tenían distraídos con esas mentiras, no nos podíamos dar cuenta nosotros que el proyecto está muy bien trazado a lo largo de toda la enseñanza. Que ustedes me dicen, y bueno, pero es obvio, cualquier autor tiene un proyecto. Sí, claro, evidentemente, pero es que nosotros nos habían enseñado lo contrario. Nos habían enseñado que no había proyecto, nos habían enseñado que, un poco como le pasó a Freud, la cosa iba cambiando. Y en Lacan la cosa no va cambiando. Obviamente hay desarrollos nuevos. Lacan, él lo dice, yo digo siempre lo mismo, que no significa que lo diga siempre de la misma manera, pero digo siempre lo mismo. Si ustedes se toman en serio esa frase, van a entender cómo esta idea de que uno pueda testimoniar de lo que pasa en el consultorio está desde el 53 hasta el 80. Es siempre la misma idea. De hecho, ese es el proyecto de la enseñanza de Lacan. Que nosotros podamos dar cuenta de qué sucede ahí. La mala noticia es que, claro, como rechazamos eso como proyecto de enseñanza, obviamente nadie lo puede hacer. ¿Entienden? Porque no hemos trabajado en ese sentido. No hemos trabajado en el sentido de creer que quizás estaría bueno que el psicoanalista pudiera dar cuenta de lo que hace. Estaría bueno que pudiera saber lo que hace primero y segundo, dar cuenta de aquello que hace. Testimoniarlo de alguna manera. Y es ahí donde el escrito tiene una función central. Pero bueno, yo quería hacer esta pequeña desviación para contarles cómo es muy obvio, pero hay proyecto en Lacan. Hay una intencionalidad. La intencionalidad es poner el banquillo de los acusados al analista y ver cómo opera. Ver cómo funciona el psicoanálisis. Que es un proyecto radicalmente distinto del de Freud, ¿eh? Porque el proyecto de Freud es un proyecto de descubrimiento. Freud se pensaba a sí mismo como un explorador, ¿se acuerdan? En el proyecto de exploración no puede haber una línea que trace todo, porque uno no sabe con lo que se va a encontrar. Y Freud creía que él estaba abierto a encontrarse con lo que fuera. Lacan no tiene ese problema. Lacan tiene muy bien planteado cuál es el diagnóstico que podría hacer del psicoanálisis una mejor disciplina. Es decir, darnos cuenta que no sabemos qué somos, no sabemos qué hacemos y no sabemos a dónde vamos. Y entonces, formalizar el psicoanálisis significa eso, vaciarlo de todo contenido empírico y poder presentar en un pizarrón qué es lo que hacemos. Más allá del caso por caso. Porque el caso por caso vuelve al mismo problema. No quiero ser insistente, ustedes díganme si estoy redundando en lo mismo, pero para mí el caso por caso vuelve al mismo problema, ¿entienden? Como, claro, bueno, pero es caso por caso. Y bueno, si es caso por caso, entonces no hay forma de decir qué vamos a hacer. Es otra vez ponernos del lado del proyecto del que descubre, del que sale a la naturaleza. Es un proyecto sumamente naturalista, es un proyecto propio del siglo XIX, ¿entienden? Ese es el punto clave. Claro, la naturaleza está allá afuera, vamos a ver qué es lo que tiene para ofrecernos. El psicoanálisis de Lacan no va por ahí, tiene que ver con un proyecto muchísimo más científico. De decir, ok, esto es una disciplina, vamos a entender cómo funciona esta disciplina, cómo opera esta disciplina, con qué herramientas, y veamos qué tan científica es, ¿no? Como eso se rechaza, no hemos dado ni un paso en ese sentido. ¿Okay? Pero bueno, el proyecto ahí está. El proyecto creo que sigue ahí esperándonos. Cuando nosotros querramos retomarlo, se retoma. Entonces, ¿va quedando clara esta idea? Sí. Yo tengo una pregunta. Sí. ¿Cómo pensás el hecho de formalizar? Formalizar es literalmente restringirnos a las formas, a las cuestiones formales. Formal no es más importante o menos importante, como se utiliza coloquialmente. Formal significa, en lógica, estrictamente la forma. O sea, que quede muy planteado la estructura sin su contenido. Por ejemplo, un desarrollo formal en psicoanálisis... estoy gritando un montón aquí, tengo los... Un desarrollo formal en psicoanálisis es
Exacto. La clave, ¿por qué podría ser útil para nosotros un desarrollo formal? Porque esto, ¿saben qué es esto? Esto funciona así como está estructurado para todo el mundo. Todos tenemos esto. No, pero ¿y el caso por caso? Ahí también está. Todos los casos del caso por caso del mundo, de la historia del psicoanálisis, se pueden leer acá. ¿Cómo podés lograr eso? O sea, ¿cómo podés lograr que una chica, o el caso de una chica en Mendoza, pueda tener que ver con el caso de una mujer vienesa de finales del siglo XIX y que entra en la misma lógica, vaciándola de contenido empírico? Entonces, cuando no tenés ningún contenido empírico, lo único que tenés es pura estructura formal. Y esa estructura formal es esto. Que eso implica que esta fórmula aplica para todo el mundo. Y el caso por caso, también. Incluso los pacientes que no conozco, también. ¿Qué posición te da esto? ¿Qué posibilidad te da después? Bueno, que esto lo podés rellenar con algo, que esto lo podés rellenar con algo, y esto también, ¿no? Después, para cada caso individual podrás decir, bueno, el fantasma aquí opera de ciertas formas, pero el fantasma tiene siempre la misma estructura. Eso es formal, ¿entendés? No dependés de las necesidades empíricas para rellenar de contenido, porque lo que tenés es la pura estructura formal. Eso te resuelve el problema del caso por caso. Claro, pero cuando se rellena. Cuando se rellena ya no es formal. Claro. Pero vos para aplicación concreta del caso, de cada uno de tus pacientes, la fórmula como general no te sirve para nada. Más que saber que todos los pacientes tienen esa estructura. Pero después, para lo que le sucede a esa mujer con su padecimiento particular, la fórmula no te sirve para nada. Pero una disciplina seria, científicamente hablando, no se fundamenta de un montón de datos empíricos. De una paciente, tu paciente Rosita, tu paciente Pepita, tu paciente Martita, no. Sino de poder armar una estructura que aplique para todos los pacientes, de cómo lee el psicoanálisis todos los pacientes. Esa es la formalización del psicoanálisis. ¿Sí? Tengo otra pregunta. Cuando habla de esto de que el psicoanalista debería poder testimoniar, ¿el testimonio a qué se refiere? O sea, ¿cómo se podría pensar ese testimonio? Dar cuenta de qué sucede en ese dispositivo. Eso es testimoniar. ¿Con esta explicación de formalización? Con esta explicación de formalización creo que es una forma. Y si no, aunque sea poder dar cuenta de qué es lo que sucede ahí, a un nivel que no sea contar lo que el paciente dice y lo que yo le dije. Porque eso no tiene ningún valor científico. Yo creo que a eso se refiere. Y en su sentido más concreto, incluso para hasta poder saber qué estamos haciendo. Porque muchas veces la sensación que da es que los colegas ni siquiera saben qué están haciendo. Pero ojo, no es un pecado, ¿entienden? Si tenemos un problema, creo que tenemos que enfrentar ese problema directamente. Y a ver, ese problema lo tenemos. ¿Cómo lo podemos resolver? Quizás formalizando es una forma de resolver el problema. Es decir, planteando reglas claras sobre cómo funciona nuestra disciplina. En Freud y en Lacan es muy evidente cómo funciona nuestra disciplina. Sí. Saber qué estamos haciendo sería, o podríamos relacionarlo con la dirección de la cura. Exactamente. Exactamente. Por ejemplo, tener una fórmula clara de cómo opera la dirección de la cura. ¿Hacia dónde vamos? ¿Qué hacemos con los pacientes? ¿Cuál es nuestro objetivo? ¿Cómo alcanzamos ese objetivo? Un montón de cosas que son sumamente básicas para cualquier disciplina y que nosotros no tenemos. La verdad es que no las, acá entre nosotros, que no nos está viendo nadie, la verdad es que no las tenemos. Hacemos más o menos lo que podemos, más o menos lo vamos viendo. Entonces, la intención es abarcar eso, una forma de pensar la disciplina que no dependa del caso por caso y de la personalidad del analista, bla, 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 sino que pueda tener desarrollos formales. Formal significa que no depende de los contenidos. Eso es formal. Bien, ¿algo más? Es la crítica constante del resto de los mortales. Que está bastante bien hecho, ¿no? Bueno, creo que viene a querer eliminar esta crítica. Sí, exacto. Y porque pienso que es una buena crítica. Es decir, imagínense que ustedes le dicen a, no sé, a cualquier persona de cualquier otra disciplina, a un biólogo, a un físico, a un lógico, a un médico, bueno, ¿y qué haces vos? Bueno, yo escucho y después con lo que escucho, a ver, ¿cómo? No, bueno, es que esto en realidad no te lo puedo explicar. Vos
¿Vos has ido a análisis? No, nunca he ido a análisis. Por eso no entendés. Esa salida es una salida miserable. Es decir, de ahí al chamanismo hay un paso. No te puedo explicar lo que pasa porque es algo muy personal, pero cuando vos sentís todo el humo del vapor de las hierbas, que no tiene nada de malo el chamanismo, pero no va a tener ninguna validez científica jamás. En cambio, si nosotros queremos tenerla, tenemos que formalizar. Es decir, tratar de dar cuenta de cómo podemos a los colegas de otras disciplinas contarles, miren muchachos, esto es lo que nosotros hacemos. Hacemos así, 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 y lo hacemos de esta forma y de esta otra forma. Para mí, ese es el proyecto. Es el proyecto que trasciende desde el 53 hasta la muerte de Lacan. Palabras más, palabras menos, pero yo siempre noto, o sea, hay distintas formas de dar cuenta de qué sucede. Pero yo siempre veo ese proyecto en puerta, ¿entienden? Él tratando de buscar cómo podemos responder a esta problemática. ¿Me siguen hasta acá? Sí. Bien. Entonces, sigo un poquito en esta misma idea. Tampoco es excesivo esperar que piense en lo que hace. Piense cada tanto, piense algunas veces. Esto no es absolutamente obligatorio. Yo no doy una connotación de valor al término pensar. O sea, aquí hay que tener una distinción clarísima. Cuando él se refiere a dar cuenta de lo que nosotros hacemos, él dice, yo no me estoy refiriendo a pensar. Porque pensar en el sentido lacaniano, digamos, pensar en el esquema de Lacan, es un artilugio estrictamente imaginario. Pensar, de hecho, pensar puedes pensar casi cualquier cosa. Bueno, pensemos, ¿no? Los ateneos críticos, a ver, pensemos a este paciente. ¿Y cómo piensan este paciente? Hablan boludeces 2 horas, dicen cualquier cosa, total, todo vale, porque como no tenemos fórmula, ¿entienden? Como no tenemos una dirección de las curas, cualquier cosa vale. No, bueno, a mí se me ocurrió que quizás con ese significante, muy bien, muy bien. ¿Y vos? No, a mí se me... también muy bien. Entonces hay que tener cuidado con pensar, no se trata de pensar acá. Porque pensar en el modelo de Lacan cae dentro de lo imaginario, ¿no? Él habla de otra cosa, él habla de poder dar cuenta de una forma, lo voy a decir así, el seminario 18 de Lacan se llama Sobre un discurso que no sería de semblante. Y la propuesta es esa, ver si el psicoanálisis puede ser un discurso que no sea de semblante, o sea, que no sea de pura apariencia en el sentido de las palabras, ¿entienden? Y del pensamiento, porque las palabras y pensamiento, eso es pura apariencia. Bien, entonces sigo. Esto no es absolutamente obligatorio. Yo no doy una connotación de valor al término pensar. Diría incluso más, si hay algo que he adelantado, es precisamente de una naturaleza como para reasegurar al psicoanalista en lo que se podría llamar su automatismo. Ahí está el problema del pensamiento. El problema del pensamiento es que sostiene la idea del automatismo, o sea, de hacer automáticamente siempre lo mismo. Pienso que este es el punto clave. Pienso que el pensamiento es un pegoteo. Y los psicoanalistas lo saben mejor que nadie. Es un pegoteo con lo que yo llamo lo imaginario. Y toda una tradición filosófica se ha percatado muy bien de eso. Entonces, en ese sentido, Lacan es abiertamente partidario de no pensar. No pensar en este sentido. No sé si en esto logro ser claro, porque uno tiende imaginariamente, cuando no sabe mucho de estos temas, por ejemplo, a relacionar las matemáticas con pensar, ¿no? Y para él aquí el esquema es que pensar es propio de la filosofía. De hecho, ¿se acuerdan? Heidegger decía, la ciencia no piensa. De hecho, justamente la ciencia no piensa porque no tiene contenidos para poder pensar. Tiene pura estructura. Imagínense la programación de una computadora. Una computadora no piensa, solamente puede actuar en función de lo que tiene programado. Así funciona la estructura. Entonces, aquí hay una oposición clara, porque la matemática no piensa, pero la filosofía sí. Y la postura de Lacan frente a la filosofía, sobre todo a la tradición filosófica occidental de los últimos 200 años, es precisamente crítica. Para Lacan la filosofía ha creado en Occidente la idea de alma y la idea ontológica, frente a la cual él está absolutamente en desacuerdo. Igualmente volvamos al problema de lo imaginario, porque esto es lo que yo quería leerles. Si el hombre no tuviera lo que se llama un cuerpo, no estaría profundamente captado por la vida. ¿Está todo bien? Sí. Bueno.
no estaría captado, retomo, si el hombre no tuviera lo que se llama un cuerpo, no estaría profundamente captado por la imagen de ese cuerpo. ¿Sí? Bueno. Y ahí está el problema del imaginario. O sea, hay toda una transición en Lacan que es pensar cuerpo imaginario. Todo eso va del mismo lado. Cuando uno tendería a creer, es que aquí hay una oposición. A mí me sirve pensar en oposiciones, yo no sé si a ustedes también les sirve. Quizás por eso siempre busco el contrapunto de Freud contra Lacan o de Lacan contra los millerianos, porque a mí los sistemas de oposiciones me ayudan a pensar. Entonces, supongan una tabla, y en esa tabla, por ejemplo, de un lado tendrías el pensamiento, de ese mismo lado tendrías lo imaginario, mejor dicho, tendrías el cuerpo, y a ese lado le podríamos llamar precisamente imaginario. Es realmente interesante porque en el esquema milleriano, por ejemplo, o sea, la forma milleriana de entender la situación, plantea que es radicalmente distinto. Es decir, el cuerpo sería algo más real, en el sentido de lo concreto, en cambio lo imaginario engañoso sería la imagen del cuerpo. Entonces hay un punto interesante, porque en Lacan no hay ninguna diferencia entre pensar. El engaño imaginario, vamos a decirlo así, el engaño imaginario es del pensamiento también. No es el puro engaño de las imágenes, que es un poco lo que se ha dicho últimamente. El pensamiento como una producción del sistema, el pensamiento como una producción del sistema filosófico occidental de los últimos 200 años es precisamente imaginario. Es puramente semblante. ¿Entienden? Entonces, hay toda una teoría en Lacan sobre el cuerpo, porque precisamente lo que genera la sensación de consistencia, que es el mayor engaño de la vida que nosotros tenemos, que es, claro, las cosas, lo más verdadero es lo que es, ¿no? Que es un poco el engaño aristotélico por excelencia, justamente está planteado por el cuerpo. Porque el cuerpo es la fuente de todas las percepciones que en el sistema de Lacan, en el sentido platónico, son engaños. Ahora, la clave de lo que voy a leer ahora es el problema de la corporización. Porque ustedes pueden hacer cuerpo de cualquier cosa casi. Y ahí está la lógica del engaño imaginario. Voy a ver si logro hacerlos entender, y si no, me lo dicen y lo vuelvo a decir de otra forma. Página 6. El hombre está captado por la imagen de su cuerpo. Este punto explica muchas cosas. Y ante todo, el privilegio que tiene para él esta imagen, ¿no? Eso está clarísimo. Que ante todo, la imagen del cuerpo es como para nosotros lo más importante. No solamente el cuerpo, la imagen de cualquier cosa es siempre lo más importante. De hecho, hay una frase que dice, vale más... ¿Cómo era? Una imagen dice más que 1000 palabras. ¿Sí? Es una acción. ¿Una acción vale más que 1000 palabras? Bien. Pero en ese sentido la acción tiene que ver con el cuerpo, ¿no? Entonces, es como si ese mundo, el mundo de lo empírico, fuera más verdadero. Y aunque Lacan, y este punto es sumamente importante que lo entiendan, aunque Lacan es profundamente científico, es decir, él quiere orientar el psicoanálisis a la ciencia, nunca jamás hacia la ciencia de lo empírico. Nunca jamás hacia la ciencia de la comprobación, hacia la ciencia de ver las cosas del mundo, porque no hay nada más engañoso para Lacan que ver las cosas del mundo. ¿Qué es lo real en Lacan? Justamente la fórmula es lo real. El escrito es lo real. ¿Sí? O sea, mientras de un lado, de la misma tabla, ¿no? De un lado ustedes pueden tener la palabra o el semblante, es precisamente del otro donde va el escrito. La fórmula. Son absolutamente contrarios. Incluso de este lado podrían ponerlo empírico.
Se entiende empiria, ¿no? Lo que uno Ujú. aprende por la experiencia. Sí, pero no solo objetivable, sino que es lo que nos es dado por la experiencia. Lo que uno ve en los sentidos y Lo observable. sí, sí, observable en todos los sentidos del término, ¿no? No solo de poder ver, sino lo que se puede sentir también. Todo lo que proviene de la experiencia, y claro, la experiencia ¿con qué se hace en el mundo? Con el cuerpo. La única experiencia se hace con el cuerpo. Y de hecho, ahí hay un sistema también que es contrario entre Freud y Lacan. Porque las experiencias que el niño vive y se reprimen y bla 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 en Freud están estrictamente relacionadas con el cuerpo. Es muy difícil pensar en el esquema freudiano algo que le afecte la vida a una persona que haya sucedido 3 generaciones antes de que ella naciera, por ejemplo. En el esquema freudiano es difícil pensarlo. Porque el esquema freudiano lo que supone es, hay experiencias con el cuerpo, esas experiencias, si son de displacer, se reprimen, y ya reprimidas desde ahí retornan. Pero me tiene que haber pasado a mí. ¿Entiendes? No puede ser algo que le haya pasado a mi abuela cuando todavía no salía el barco de Alemania. En el esquema freudiano no hay forma de pensar eso, porque no hay forma de pensar cómo lo que no es empírico marca el sistema. Las marcas en el sistema de Freud están dadas por lo empírico, ¿sí? Aún cuando después sean inconscientes, no importa. Igualmente, esto es lo importante. Su mundo, o sea, el mundo del hombre, su Umwelt, o sea, el mundo externo, vieron que hay una definición, una oposición entre Innenwelt y Umwelt. Su Umwelt, lo que hay a su alrededor, él lo corporeifica. Lo hace cosa a imagen de su cuerpo. Entonces ahí ya está todo el engaño, ¿ven? Porque todo el engaño es, yo soy mi cuerpo y todo lo que está afuera tiene un cuerpo. Eso es lo propio del mundo imaginario. No solamente la idea del yo a yo. Por supuesto que el yo a yo también. Pero porque el yo a yo cae en esta definición. En una definición de mundo donde yo corporeifico el mundo. Me corporifico a mí y supongo que yo soy este cuerpo y corporifico al mundo. Y planteo una forma de relación entre mi cuerpo y el mundo que es estrictamente lo que en Lacan, es precisamente lo que en Lacan se llama imaginario. ¿Sí? Bien. Bueno, eso es lo que quería decirles sobre el problema de pensar imaginario y cuerpo. O sea, no va en ese sentido la formalización. No es un tema de pensamiento. Es un tema de algo que trasciende el pensamiento. Bueno, y ahora Lacan se mete en los temas de siempre, digamos. Es el problema de qué es un analista. ¿Sí? Vamos hacia allá. Dice Lacan en la página 7. Les leo y después explico. El Instituto Psicoanalítico de París está muy al corriente de todo lo que yo cuento. Diría incluso más, lo que yo digo es lo principal de lo que allí se enseña. Lacan llega a decir en un momento donde que él plantea, no hay psicoanálisis en Francia si no fuera por mí. Así. Porque Lacan no tiene ningún empacho en decir ese tipo de cosas. Que son verdad, pero uno no debería decirlas. Ese instituto se hizo gárgaras con este analizante, ¿sí? Palabra como destacada, se refiere al término analizante, que le venía como anillo al dedo, aunque más no fuera para descargar al analista de ser el responsable, dado el caso del análisis. Entonces, la vez pasada vimos un poco el problema del analizante, y es básicamente, tiene 2 vertientes, básicamente, lo recuerdo rápidamente. ¿Por qué proponer analizante en vez de analizado o paciente? Tiene 2 vertientes. Sucedió lo del otro día. Se vuelve a poner la pantalla en negro. Bueno, esperemos que siga funcionando bien. Pero recién volvió igual. Sí, de hecho ahí volvió. Sí. Debe ser un problema de internet.
Entonces, pienso que la clave de... El problema de la propuesta del término analizante se puede desviar en dos partes en la propuesta de Lacan. El problema del concepto de paciente es que para Lacan tiene una lógica estrictamente pasiva. ¿Sí? Entonces, llamarlo paciente omite el problema de que el analizante tiene para Lacan que ofrecer un trabajo. Es decir, hay una actividad justamente activa en la forma de operar. No puede ser paciente porque no puede tener una actitud pasiva. ¿Cuál es el trabajo que tiene que ofrecer? No es que no pienso que sea la respuesta a este problema que el paciente tenga que analizar. O sea, que la lógica del analizante sea que él sea quien analiza. Hay colegas que piensan que sí, yo no. Yo pienso que el trabajo al que se refiere Lacan es que él tiene que seguir la regla fundamental, la regla de asociación libre. Entonces, en ese sentido, él dice, no podría ser un paciente. Ahí está resuelto el problema del paciente. Y por otro lado, el problema de llamarle analizado, dice él, es que no lo está. Porque analizado implicaría que el trabajo haya concluido. ¿Sí? Es decir, que uno está analizado después de que le ha sido aplicado un análisis. Como todavía ese análisis está en curso, dice Lacan, en realidad ese analizado no es tal. Será analizado el día que se concluya. Entonces, como no es analizado, mejor llamémosle analizante. Yo creo que aquí ven claramente, en esta parte de la palabra, ven claramente cómo la lógica de lo continuo, ¿no? Analizante, está siendo analizado en este momento. Bien, entonces eso por un lado de lo que veíamos la vez pasada sobre la propuesta del término analizante. Aquí lo plantea en otro sentido, también interesante, y es que dice él que para el Instituto Psicoanalítico de París les vino perfecto, les vino como anillo al dedo el término analizante. ¿Para qué? Para responsabilizar al paciente de lo que sucede en ese análisis. Cito textual. Ese instituto se hizo gárgaras con este analizante, que le venía como anillo al dedo, aunque más no fuera para descargar al analista de ser el responsable, dado el caso del análisis. Yo no sé, antes del texto La dirección de la cura, cuánta gente podía aceptar que el análisis lo conducía el psicoanalista. Había mucha gente que pensaba que el desarrollo del análisis dependía de los pacientes. Entonces lo que Lacan dice es, claro, que en realidad es el problema de siempre de la enseñanza de Lacan, lo que él siempre se queja. Toman mis conceptos para decir lo que a ustedes les conviene decir. Entonces, claro, toman mi concepto de analizante para decir que bueno, en realidad es él el que tiene que hacer el trabajo, es él el que se tiene que analizar. Yo en realidad lo único que hago es puntuar algunos significantes. Eso seguramente lo han escuchado más frecuentemente, ¿no? Yo solamente, en realidad yo no agrego nada, solamente pongo un punto, una coma. No tiene ningún sentido porque en la enseñanza de Lacan la lectura es creativa. Entonces, aun cuando ustedes leyeran únicamente lo que el paciente está diciendo, esa lectura tiene efectos creativos, tiene efectos creadores, no había algo antes ahí. Bueno, aquí eso ya lo expliqué recién. A ver, esperen, que esto no lo voy a leer porque lo acabo de decir. Ustedes... Bueno, sí, se plantea el problema este del analizando, ¿no? Analizado. Y ahí hay una pequeña beta clínica de Lacan donde dice, bueno, no lo vayan a pasar al diván hasta que no esté claramente demandado ese análisis, ¿no? Es una idea de Lacan. Freud proponía algunas sesiones como de introducción, ¿no? Pero en realidad el método en Freud arrancaba abiertamente con el análisis. Después de 2, 3 entrevistas se empezaba. Uno pasaba a diván porque así funcionaba el método y así operaba. En Lacan la cosa cambia un poco. La propuesta de él es muchas entrevistas y no pasarlos al diván hasta que no esté claramente instaurada una demanda. Miren, cito textual.
Analizando evoca más bien el debido ser analizado. Y esto no es de ningún modo lo que yo quería decir. Lo que yo quería decir era que en el análisis es la persona que viene verdaderamente a formar una demanda de análisis la que trabaja. A condición de que ustedes no la hayan puesto, eso es lo importante, inmediatamente sobre el diván. En cuyo caso el asunto está arruinado. Es indispensable que esta demanda haya verdaderamente tomado forma antes de que ustedes la hagan acostar. Entonces, en la propuesta de Lacan hay que hacer muchas entrevistas antes de pasar a la persona al diván. ¿Por qué? Porque la clave del diván es precisamente estar muy claros que hay una demanda. Hasta que no está claro que hay una demanda de análisis, no se pasa al diván. Eso en Freud no está desarrollado porque el método en Freud está pensado en el diván. Sigo. Cuando ustedes le dicen que comience, la persona pues que ha hecho esta demanda de análisis, cuando ella comienza el trabajo, es ella la que trabaja, ¿no? Y bueno, obviamente eso nos puede hacer pensar en cómo estas entrevistas iniciales tienen como un trabajo introductorio hacia lo que realmente va a ser el análisis, ¿no? Pero como todo en psicoanálisis después se arruinó con esta lógica de, bueno, pasé al diván, no pasé al diván. Que al final, obviamente, cuando cualquier cosa se termina por imaginarizar, pierde su categoría y se vuelve más un tema de, yo estoy en el diván y vos, ¿no? Pero bueno, creo que en ese sentido queda más o menos claro. Igualmente, esto es lo importante, dice Lacan, ¿qué es lo que hacen ustedes ahí? Esta pregunta es todo aquello por lo que me interrogo desde que comencé. ¿Qué es lo que hacen ustedes ahí? O sea, ¿qué hace el psicoanalista? Esa es la única pregunta, dice él, por la cual yo me he interrogado desde que empecé a enseñar. Y aquí hace un poco de... estoy un poco presionado con el tiempo, pero bueno, hay algunos puntos que me salteo. Está claro que la idea es qué es lo que hace el analista ahí, ¿no? Entonces, Lacan hace como un salto temporal hacia la proposición del 9 de octubre del 67, que es la del analista en la escuela, y dice esto que les voy a citar textual. El tema que sigue es importante porque Lacan termina hablando sobre qué es el pase. ¿Entienden? O sea, lo que yo quiero tratar de demostrarles, y por eso me quedé pensando, es porque quiero que noten cómo hay estructura en el planteamiento de Lacan. No es cualquier cosa descabellado mezclado entre sí. Es decir, si vos partís con la pregunta de qué es lo que hace un psicoanalista, necesariamente en algún momento vas a llegar a una propuesta una vez que hiciste el diagnóstico de todos los errores que hay en la disciplina. Y el diagnóstico al cual él llega es que el psicoanálisis no está funcionando, todo lo que ya hemos sabido. La propuesta es precisamente la proposición de octubre, ¿sí? La intención de la proposición de octubre es establecer cómo se hace uno psicoanalista. Y ahí está la propuesta de la escuela y también la propuesta del pase como mecanismo, que es lo que vamos a hablar ahora. Es precisamente por esta razón que en el último término, es decir, en el último punto a donde llegué en la reanudación del 67, en octubre, instituí esa cosa que consiste en hacer qué. Cuando alguien se propone como analista, no hay allí más que él mismo que pueda hacerlo. Cuando alguien se propone como analista, no hay allí más que él mismo que pueda hacerlo. En eso consiste, dice Lacan, después podemos buscar la proposición de la escuela, dice Lacan que ¿qué consiste su proposición? En establecer algo en el orden de la formación del analista. Y es decir, que cuando uno se propone como analista, solamente uno se puede proponer. Esa es la idea. Sigo. Obviamente vayan escuchando todo esto en clave de cómo lo que se dice normalmente es completamente lo contrario a lo propuesto por Lacan. Página 9 dice: cuando alguien se propone como analista, es libre en esa especie de inauguración, que produje entonces y que llamé proposición.
es libre, puede muy bien no hacerlo. O sea, cuando ustedes se proponen como analista, se pueden proponer como él lo plantea. Pero ustedes también son libres de no proponerse. Es libre, coma, puede muy bien no hacerlo, coma, y guardar las cosas para sí. Pero es libre también de ofrecerse a esa prueba de venir a confiarlas a personas que elegí expresamente por estar exactamente en el mismo punto que él. Entonces, ahí hay dos puntos centrales sobre la proposición que no se sostienen hoy en día y que me parecen radicales de la propuesta de Lacan para responder a la pregunta de qué es un psicoanalista, cómo se forma un psicoanalista. El primer punto es que se puede hacer o no. ¿Entienden? Ustedes pueden ir a proponerse en el grupo y decir, miren, yo quiero ser psicoanalista, o pueden no hacerlo. Se lo pueden guardar para sí, dice Lacan. Y lo segundo, y esto es lo más radical, definitivamente, es que esta proposición es frente a personas que están en el mismo punto que uno. Entonces aquí ya tiene una diferencia radical. La primera es que no están obligados a hacer la proposición. La segunda es que esa proposición no la tienen que ir a hacer frente a alguien que esté en un nivel superior que ustedes. Y con eso cambia los puntos centrales de la formación del analista, por lo menos en el esquema de Freud. Porque en el esquema de Freud, ¿quién era el que decía si uno puede o no ser psicoanalista? Freud. ¿Y ustedes podían elegir no preguntarle a Freud si ustedes eran o no psicoanalistas? No. Entonces ya ni siquiera hablemos de la internacional. Incluso en el esquema de Freud la propuesta de Lacan es inadmisible. Porque, ahora voy a explicar por qué con personas que estén en el mismo punto. Pero ahí ya hay un rechazo central al problema... Bueno, esto lo voy a dejar acá. Hay un rechazo central al problema de lo jerárquico, ¿no? De la jerarquía. Es decir, que hubiera gente que esté más avanzada que yo y entonces él, que tiene más experiencia, puede decir, como sabe más, puede decir si yo puedo ser analista, todavía no estoy preparado, todavía no, te falta un poco de análisis, te falta un poco de bla, 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 ¿no? Esto en las otras ciencias no pasa. No. Vos te recibiste, sos médico, por ejemplo, por más que haya otro médico con experiencia, pero sos médico. Sí, Y trabajás como médico. claro. El tema es que yo creo que en esta proposición hay un punto que es clave, y es que es una forma obviamente es una forma de incluir a los otros, pero no los otros en el sentido del superior. O sea, de yo voy, presento mi examen, presento mi tesis, ustedes díganme si está bien o no está bien, sino más bien de incluir a los otros que están en el mismo nivel que uno. Ahora van a ver a qué me refiero. Dice Lacan, ahora va a trabajar el problema de por qué no a un mayor, ¿entienden? ¿Por qué uno no va a proponerle ser analista a un mayor? Dice, es evidente que si es a un mayor, a un titularizado, incluso a un didacta, como se dice, que él va a dirigirse, podemos estar seguros de que su testimonio estará completamente fuera de la cuestión. Porque él sabe muy bien que el pobre cretino al que se dirige tiene ya tanto camino andado que no sabe en absoluto, lo mismo que yo, por qué se comprometió a esta profesión de analista. Claro, ya pasó tanto tiempo, ya es tan viejo, que ya ni siquiera se acuerda por qué decidió ser analista él. Lo mismo que yo, dice. En cuanto a mí, y ella aclara, en cuanto a mí me acuerdo un poco de ello, ¿no? Y me vuelvo a enganchar. Pero en cuanto a la mayoría, lo han olvidado totalmente. Ya ni siquiera se acuerdan porque son analistas.
No ver más que su posición de autoridad. Ese es el punto central. Porque es como si la intención de ser analista quedara sustituida por una posición de autoridad. Entonces es como que ya con el camino andado no tendría sentido dejar la disciplina. ¿Por qué? Bueno, porque ya te formaste con colegas, ya tenés más o menos un estatus, ya tenés un cierto número de pacientes, sos reconocido, pero eso no tiene nada que ver con la razón por la que uno es analista. Entonces una cosa se sustituye por la otra. Ya no me acuerdo por qué soy analista, pero como sé que tengo autoridad, no lo dejo. No ver más que su posición de autoridad. Y en estas condiciones, uno trata de ponerse al paso del que tiene la autoridad. Es decir, que uno miente. Entonces, el problema de proponerse analista frente a alguien de una generación anterior, frente a un maestro, frente a un didacta, es que ahí uno lo que va a hacer es mentir. Ese es el punto clave. Si ustedes tienen que presentarse, porque serían muy buenos analistas frente a que es un poco lo de la tesis, ¿no? Uno lo que hace en una tesis es tratar de mentir en cosas que ya tiene calculadas, y las que no tiene calculadas, bueno, cuando le preguntan en ese momento uno trata de mentir, ¿sí? Para Lacan el problema de la mentira queda resuelto si los que te indagan, los que te preguntan son tus pares. Es decir, yo vengo y les planteo a ustedes, miren, ¿saben qué? Quiero ser psicoanalista. Y obviamente ustedes lo primero que me preguntarían probablemente es, ¿por qué? ¿Por qué ser psicoanalista? Si habiendo tantas profesiones, ¿por qué esta? Pero eso, el hecho de que me lo pregunten ustedes, impediría que yo necesariamente tuviera que responder de cierta forma, para lo cual les mentiría. Más bien les diría la verdad. Y en ese intercambio, porque además me adelanto un poquito, además la clave es que yo me presento, les cuento, ustedes me preguntan, y después, como ustedes son mis pares, no me pueden juzgar, ¿entienden? No pueden decir, no, tus respuestas no han sido suficientemente buenas, entonces mejor todavía no. Un poquito más de análisis, ustedes no tienen ninguna autoridad sobre mí. Es un tema como de armar en conjunto, es un tema como de hablar en conjunto. Me parece una propuesta radical y me parece una propuesta genial, que otra vez es una de las propuestas que fue rechazada. Y ahora van a ver por qué fue rechazada. Les adelanto, el problema es que esta así planteado, o sea, mejor dicho, no así planteado, sino cómo se llevó a cabo la cuestión del pase, no resolvió el problema del líder, que es el problema en psicoanálisis. El problema en psicoanálisis es el problema del líder, como vos bien decís, que otras disciplinas no lo tienen. Yo no sé si hay alguna disciplina que tenga una relación tan loca, tan enferma con su fundador como nosotros. Creo que no. Creo que no hay ninguna disciplina que tenga una relación tan desquiciada con el tipo que fundó la disciplina como nosotros, que le decimos papá Freud, daddy Freud, y un montón de cosas re locas. Yo nunca he escuchado a papá Newton. No lo hacen. Y es notable. Y entonces no es un tema menor, ¿entienden? El del padre en psicoanálisis. Ese tema es central. Quizás es por eso que no logramos avanzar, ¿entienden? Porque si siempre, piénsenlo hasta en los ejemplos más concretos, si siempre estamos bajo la sombra del padre, ¿cuándo vamos a proponer algo que sea distinto de lo que dijo el padre? Y hay que ver si la enseñanza de Lacan no es justamente eso. Freud también lo trabaja en el más allá del padre. Claro, pero fíjate cómo aún planteándolo, yo no digo que sea culpa de él, es culpa de nosotros mismos como movimiento, que en realidad volvemos a ponerlo ahí como y otra vez. ¿Qué hace Lacan? Viene, trata de criticar y lo volvemos a poner en el lugar. Bueno, Freud lo trabaja y dice que es un lugar que por ahí suele ser insoportable, pasar al padre. Claro. Y por ahí tiene que ver esto de preferimos tenerlo ahí, nosotros seguimos acá. Sin duda, pienso que sí, sin duda. De hecho, muchas de las interpretaciones, vieron que Freud le interpretaba salvajemente a Jung todo el tiempo, ¿no? Cuando ya la cosa no andaba muy bien, porque no estaban de acuerdo científicamente. Eso también es otro problema que nosotros tenemos, que es que los problemas científicos los movemos a un plano personal. Nos peleamos personalmente por un problema que es estrictamente científico, intelectual, teórico. Eso también tenemos que pensarlo, también habría que pensarlo. Pero bueno, les decía,
Cuando ya la cosa no andaba bien con Jung, en este sentido, en el sentido de lo teórico, Freud justamente le interpretaba todo el tiempo. Ah, claro, es que yo soy como, vos me ves como tu padre y entonces por eso me querés hacer tal cosa, me querés eliminar. Bueno, lo que digo es que no hace falta que lo mencione mucho, es un temón en psicoanálisis el padre, y quizás por eso es que no logramos resolver nunca el problema del líder. Ni siquiera con un esquema como este del pase, pensado abiertamente para resolver el problema del líder. Pero bueno, cito textual para que vean cómo no se resuelve el problema. Dice Lacan: no hay nada que sea tan sorprendente como esto. Si ustedes hacen elegir un jurado cualquiera, si hacen votar con boleta secreta, lo que sale es el nombre de personas ya perfectamente bien señaladas, ¿no? La masa quiere líderes. Ya es una felicidad cuando uno quiere a uno solo. Entonces la masa que quiere líderes elige líderes que ya están ahí para el funcionamiento de las cosas. Es ante ese jurado que vienen a testimoniar aquellos que han recibido el testimonio de aquellos que quieren ser analistas. Entonces ahí está el problema, ¿ven? Este modelo que lo que hace es eliminar la lógica del líder, se rompe cuando lo que se genera es que se sigue votando líderes que se siguen poniendo en lugares de autoridad a los cuales me sigo presentando como, bueno, quiero ser psicoanalista. ¿Entienden el problema? Es como si fuera... opera, es que en eso Lacan hace un psicoanálisis del psicoanálisis, ¿eh? O sea, opera como síntoma. ¿Entienden, no? Que el problema del líder, el problema del padre del psicoanálisis opera como un síntoma dentro de la disciplina. Vos le creás una forma de resolverlo y el mismo síntoma se arma para que destruya la misma forma de resolverlo. Entonces, es un problemón. Después de esto, el próximo planteamiento, la proposición se va al tacho de basura, ¿no? No funciona. Y entonces, después de esto viene la propuesta del cártel. Unir, romper. Para ver si esa es la forma en la cual se suspende el problema del líder. Se suspende el problema de que la gente quiere líderes, ¿no? El otro día, cuando estuvimos en Buenos Aires con Marcelo Pérez, él tuvo una idea que me pareció realmente muy interesante. Al final dijo, bueno, miren, al final vamos a discutir un poco, pero no vamos a responder preguntas. No va a ser una sesión de preguntas. Lo que ustedes pueden decir si quieren son cuáles son sus conclusiones. Me pareció realmente interesante, yo nunca lo había pensado. Y después cuando salimos le preguntó por qué, y me dice, precisamente por esto. Porque si no se arma esta idea de, bueno, a ver, yo voy a que vos me cuentes. Exacto, vos tenés el saber, entonces resolveme esta duda. Y claro, es interesantísimo cómo siempre hay que tener en mente ese problema. El problema de que uno puede caer en los dos lugares. En el lugar del que detenta el saber y en el lugar del que pida al otro que detenta el saber. Pero porque ese es un síntoma del psicoanálisis, ¿entienden? Entonces, la lógica del cártel lo que genera es, ok, trabajamos, se separa. Trabajamos, se separa. Y eso, creo que era la idea de Lacan, después veremos si funcionó o no funcionó, está pensado para resolver el problema del líder, el síntoma del líder que hay en psicoanálisis. Bien. Sigo con este mismo punto, no es un punto distinto. Seguimos en la idea de cuál es el espíritu de la proposición, cuál es la intención de la proposición en Lacan. Dice, en el espíritu de mi proposición, esta operación está hecha para esclarecer lo que sucede en ese momento. Es exactamente lo que Freud nos dice. Cuando tenemos un caso, él nos recomienda que no lo metamos de antemano en un casillero. Eso se acuerdan, es la indagación central de Freud. El que quisiera que nosotros escuchemos con total independencia de los... me parece que está mal escrito, es él con acento. Él quisiera que nosotros escuchemos con total independencia de los conocimientos que hemos adquirido, que sintamos de qué tenemos que ocuparnos, a saber, de la particularidad del caso. Esto es muy difícil, y este es el punto central. Esto es muy difícil, porque lo propio de la experiencia es evidentemente preparar un casillero. Así opera la experiencia, ¿entienden? Cuando ustedes tienen una experiencia, generan un casillero donde después todo va a encajar ahí. Aunque no encaje, le van a cortar las partes, lo van a aplastar, lo van a modificar para que pueda entrar en la experiencia. Y cualquier otra experiencia también.
cualquier experiencia que hayas vivido, el paciente que hayas tenido, porque el engaño central de lo empírico de la experiencia es que genera casilleros y después tenés que obviamente meter eso en ese casillero porque no hay otro lugar. Nos es muy difícil a nosotros, analistas de experiencia, no juzgar ese caso funcionando y elaborando su análisis, no acordarnos a propósito de él de los otros casos. Es re difícil porque uno piensa, claro, esto que me está contando, me acuerdo que una vez una paciente me contó. Cualquiera que sea nuestra pretendida libertad, pues esta libertad es imposible creer en ella. Ahí hay una postura epistemológica clave, porque Freud dice, bueno, ustedes no tienen que meter ningún nuevo caso en casos viejos, ¿se acuerdan? ¿No? Jamás. Ustedes siempre tienen que escuchar como si fuera la primera vez. Eso es una postura epistemológica, ¿no? Es decir, tienen que aproximarse a la experiencia como tabula rasa, aproximarse a la experiencia sin recordar nada del... Bueno, ya saben, no fue la que los recuerde tanto. Lacan dice, esa pretendida libertad es imposible. Pues esta libertad es imposible creer en ella. Está claro que no podemos limpiarnos de lo que es nuestra experiencia. Freud insiste, entonces ven que la respuesta es otra, porque frente al problema de la experiencia, la respuesta de Freud es, si ustedes se analizan mucho, no van a tener puntos ciegos y entonces van a poder atender a los pacientes. ¿Cómo atenderlos? Cada vez como si fuera una primera vez. La respuesta de Lacan es, no hay forma de escapar de la experiencia. Entonces, si no hay forma de escapar, no es que es muy difícil, o te falta análisis, o bueno, cuando seas más experimentado. No, lo que él está diciendo es, escapar de la experiencia es imposible. Entonces la respuesta no va a ir por ese camino. ¿Entienden? Él tiene que dar una respuesta al problema. La respuesta al problema no va a ser evitar la experiencia, sino entender que ese funciona como piedra en el zapato. No hay forma de evitar esa experiencia. Entonces la propuesta va a ser otra. Freud insiste mucho al respecto, y si fuera comprendido, esto daría quizás la vía hacia un modo de intervención muy diferente, pero no puede ser. No se puede pretender que no haya experiencia y que la experiencia no funcione como casillero. Entonces, si esa no es la respuesta, vamos a ver qué respuesta propone Lacan. Es pues con este espíritu que he querido que alguien que está en el mismo nivel que aquel que franquea ese paso lleve testimonio. Es, en suma, para esclarecernos. Sucede que cada tanto alguien lleva un testimonio que tiene el carácter de la autenticidad. Entonces, ¿cómo se resuelve el problema de que no hay forma de que yo no viva a través de experiencia? Introduciendo al otro, introduciendo a la otra persona. Es pues con este espíritu que he querido que alguien que está en el mismo nivel que aquel que franquea ese paso lleve testimonio. Entonces ya ni siquiera es que en la presentación yo diga, bueno, yo quiero ser psicoanalista por tal y tal y tal, sino que alguien tiene que llevar el testimonio de mi pase. ¿Entienden cómo resuelve el problema? ¿No? ¿Va de nuevo? Bien. Tenemos el problema de la experiencia, ¿no? De que todo cae encasillado en lo mismo. Entonces, ¿cómo funciona la propuesta, la proposición? Yo vengo y me propongo como analista y les digo, yo quiero ser psicoanalista. Y ustedes me preguntan, bla, 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 ¿por qué es? Y se resuelve. Lacan dice, bueno, pero ahí no queda resuelto el problema de la experiencia, ¿no? Es decir, de cómo todo lo que yo viví entra en ciertos casilleros de cosas que sucedieron. Dice él, entonces, ¿cómo vamos a resolver ese problema? Muy fácil, dice Lacan. Que el que presenta el testimonio no sea el que quiere ser analista, sino que sea otra persona. Entonces vos vas y contás por qué yo quiero ser psicoanalista. Es genial. Es absolutamente descabellado, primero. Y segundo, es genial. Tengo una pregunta. Sí. ¿A quién cuenta? ¿A dónde se cuenta eso? Al mismo grupo de pares. O sea, es como si cualquiera de ustedes dijera, bueno, yo vengo a contarles que Juan quiere ser analista por esto y por esto y por esto. Entonces, de esa forma, ¿qué carácter tiene ese testimonio?
Tiene un carácter estrictamente de autenticidad, ¿entienden? Porque es alguien hablando de mí. No hay mayor engaño que yo hablando de mí mismo. No, mentira. El mayor engaño es yo hablando de mí mismo a una autoridad. No, bueno, señor, yo soy muy bueno, me porto... O sea, ustedes se mueren, llegan a la puerta del cielo y San Pedro le dice, bueno, ¿qué tal se portaron? Ese es el mayor engaño, ¿entienden? Uno hablando de uno hacia una autoridad. El segundo nivel del engaño es uno hablando de uno a los pares. Pero ahí también hay engaño. Entonces la mejor forma de llegar a la autenticidad es que sea otro hablando de uno a los pares. Entonces vos vas y les contás a todos por qué yo quiero ser analista. ¿Entienden el modelo? Lo que quiero que pensemos es cómo intenta resolver problemas, ¿no? No es un modelo salido de un huevo. La intención es resolver un problema muy evidente, que es el problema del engaño de uno mismo. Como uno miente para quedar bien con nosotros, ¿no? Entonces, yo he previsto que a esta persona le agregaríamos al nivel en el que hay gente que está reputada de pensar en lo que hace, de manera de hacer una selección. ¿Qué es lo que se produjo muy pronto? Bueno, claro, o sea, le está contando, ¿no? Pero entonces propuse esta idea. ¿Qué es lo que se produjo muy pronto? Por supuesto, se produjo otro modo de selección. Cuando él propone esta idea para resolver el problema de que se elija, ¿qué se genera? Otra forma de elegir. Ahí está el síntoma, ¿entienden? Cuando ustedes cortan, vuelve a aparecer. Cuando ustedes van por este lado, vuelve a aparecer. Ese es el síntoma que nosotros tenemos, el problema de la elección, de que alguien venga con un dedo y diga, vos sos psicoanalista. Y ese alguien tiene que ser alguien que tenga la autoridad para hacerlo. Lacan propone respuestas para tratar de darle vuelta al problema y el problema insiste, persiste y vuelve y vuelve. ¿Me siguen? Bien. Bueno, y ya para ir terminando, dos puntos centrales para cerrar. El problema del inconsciente, que lo vamos a trabajar ahora, que para Lacan está mal nombrado, para Lacan inconsciente no es un buen nombre para lo propuesto por Freud. Y el segundo es la cuestión del lenguaje, ¿sí? Y la importancia del lenguaje y por qué un materialismo de palabras. Entonces vamos a lo inconsciente. Bueno, ahí va. ¿Listos? Ahí va. Dice Lacan, página 13. De lo que se trata es de tomar la medida de ese hecho que Freud, cosa muy sorprendente por parte de un hombre tan verdaderamente práctico, que Freud no valorizó más que en el primer término de su obra, en el primer tiempo de su obra. Ahí hay un punto clave, que es, Lacan no es freudiano de cualquier tipo. Lacan es un freudiano muy particular, porque él elige qué textos de Freud son los que va a trabajar. ¿Sí? La etapa que a Lacan le interesa es la anterior a 1914. Todo lo que viene después de eso no sirve para nada. Sirve para criticarlo. No es el Freud con el que él se alinea. O sea, no es el Freud del yo soy freudiano, ¿eh? Y puntualmente 3 textos. La Traumdeutung, la interpretación de los sueños, la psicopatología y el chiste. Lo leo textual. De lo que se trata es de tomar la medida de ese hecho que Freud no valorizó más que en el primer tiempo de su obra. En esa primera etapa que va hasta 1914, antes de la Primera Guerra. En su interpretación de los sueños, en su psicopatología de la vida llamada cotidiana y muy particularmente en su chiste. ¿Qué es lo que él valorizó? Él valorizó esto. Y lo sorprendente es que no se haya dado cuenta. Ese es un movimiento clave en Lacan, ¿entienden? ¿Qué valoriza Freud en 1914? Valoriza algo que no se dio cuenta que valorizó. Es genial. Porque lo que está diciendo es Freud descubrió algo que no siquiera se dio cuenta que fue, ¿no? Que no es impensable que eso suceda. Colón se murió creyendo que había llegado recién. Entonces, la propuesta de Lacan es Freud, sin saberlo, sin darse cuenta, valoriza algo en esa época. Que valoriza en esa época porque después ya no lo valoriza más. Ese es el punto que es clave, ¿sí? Y es esto que les voy a leer.
Él valorizó esto y lo sorprendente es que no se haya dado cuenta que su hipótesis del Unbewusstsein, del inconsciente, si bien se puede decir, la nombró mal. El inconsciente no es simplemente por ser no sabido. Freud mismo lo formula ya al decir Bewusst, ¿no? Ustedes saben que Bewusst significa consciente. Entonces, ¿cuál es el problema aquí? Él dice, llamarle inconsciente a lo que él descubrió no es una buena idea. Porque lo clave de lo inconsciente no es estrictamente el hecho de ser no sabido. No es ahí, no es para Lacan el punto más relevante que Freud descubrió en esta primera época. No es eso lo importante, no está bien puesto ese nombre. Aquí me aprovecho yo de la lengua alemana, en la que puede establecerse una relación entre Bewusst, que es consciente, y Wissen, que es saber. En la lengua alemana, esto es el punto clave, lo consciente de la conciencia se formula como lo que es verdaderamente el goce de un saber. Ese es el punto central. El goce de un saber. Pero la clave de lo que Lacan va a decir es que en realidad el verdadero descubrimiento de Freud es que uno puede gozar de un saber sin saber que lo sabe. Entonces, para él, la idea de inconsciente no refleja realmente el descubrimiento, porque da cuenta únicamente de lo no sabido. No da cuenta de cómo yo puedo gozar de lo no sabido. ¿Me siguen? Ese es el giro que él le da. Decirle inconsciente solamente destaca el hecho de que es no sabido. Lo verdaderamente novedoso del descubrimiento no es que fuera no sabido, porque siempre ha habido cosas no sabidas en Occidente. Desde los griegos ha habido cosas no sabidas. La clave es que uno puede gozar sin saber. Ese es el punto central para Lacan. Lo que Freud aportó es esto, que no hay necesidad de saber que se sabe para gozar de un saber. Entonces, ¿qué es realmente inconsciente? En Lacan, no realmente, mejor me desdigo. ¿Qué es inconsciente en Lacan? Porque en Freud también es realmente inconsciente, ¿no? ¿Qué es inconsciente en Lacan? La posibilidad de gozar de un saber que no hace falta saberlo. Ese es el punto central. Pero no, es que esperen, dejen de escribir, presten atención, porque esto es importante. Ahora siguen. La clave del punto central, el punto central de lo que les quiero decir es, por esto es importante lo del cuerpo. Porque si mi única experiencia es por el cuerpo, o sea, si yo solamente aprendo por la experiencia, el saber solo lo tengo a través de ¿qué? De la experiencia. Entonces yo solo sé de las cosas que sé, pero después lo reprimo. Ahí tiene el modelo de Freud. El niño abre la puerta, ve a sus padres en la escena primordial, es intolerable, la escena primordial la reprime. Ese es el verdadero problema del cuerpo. Que el problema del cuerpo solamente te da la posibilidad de saber cosas que tu cuerpo sabe, ¿entendés? En cambio, un saber del cual yo no sé es inadmisible si la única forma de aprender es el cuerpo. ¿Me siguen? Entonces, en el modelo de Lacan, lo que tiene necesariamente que hacer es rechazar al cuerpo, para que nosotros podamos aceptar que hay un saber que yo no sé y aún así gozo de él. En Freud no hay eso. En Freud hay un saber que es reprimido y por eso gozo de él. Y aquí los dos caminos se separan diametralmente. Porque lo importante en Freud es que no se sepa, lo importante en Lacan es que se puede gozar de lo que no se sabe. Lo voy a decir de esta forma. No hace falta saber para gozar. Entonces sus pacientes no es que saben y no saben a la vez, ¿entienden? Solamente no saben. En el modelo de Freud saben y no saben. O sea, conscientemente no saben, pero inconscientemente lo saben. En el modelo de Lacan, no. El tipo goza de un saber que no tiene. Entonces por eso viene a buscarlos a ustedes. Si no, no pueden ustedes entender por qué los vienen a buscar. ¿Para qué les pagan la fortuna de los que les pagan? Les pagan porque el tipo no sabe por qué goza de eso. Porque no tiene el saber ese. Y aún así se puede gozar de un saber aunque no se lo tenga. ¿Me siguen? Pero necesariamente tienen que rechazar el cuerpo. Porque si no, si uno solo aprende por experiencia, si tengo un saber y lo tengo que saber. En cambio, en el modelo de Lacan no hace falta que lo tengan. Simplemente pueden gozar de él aunque no lo sepan. ¿Cómo rechazar el cuerpo ahí? ¿Cómo que no me... Porque si vos tenés necesariamente el problema empírico implica que la única forma de crear conocimiento es a través de la experiencia. Esa es la empiria, la tabula rasa.
Yo nazco, lo que pensaba Freud, yo nazco como Aristóteles, ¿no? Como una tabla toda lisa, y las experiencias que voy teniendo van marcando la tabla. Que eso es Freud, o sea, Freud toma la idea y la plantea igual. La idea de la pizarra mágica, ¿se acuerdan? Es Aristóteles, para médicos. Pero la única experiencia que puedes tener es la experiencia vivida. O sea, o escuchaste a tus padres haciéndolo, o viste a tus padres haciéndolo, o alguien te amenazó que te iban a cortar el BB Maker, o viste a tu hermanita que se estaba bañando y viste que no tenía, pero el conocimiento tiene que ser empírico. Aunque después lo reprimas y no me acuerdo por qué será, ok. Pero si vos, eso es Freud, ¿no? Entonces, claro, la única fuente de conocimiento es la empiria. El saber, aun cuando sea, te lo voy a decir en freudiano para que se entienda más. El saber tiene que pasar por el sistema percepción-conciencia. Sí, se me ocurre la palabra vivencia. Claro. Tener la vivencia. Tenés que tener la vivencia, aunque después la reprimas, pero la tenés que tener. Tiene que pasar primero por el sistema percepción-conciencia, aunque después la reprimas. Si no, no hay forma de crear saber en el Freud. Ese es un modelo, ¿entienden? ¿Por qué? Va tu pregunta. ¿Por qué Lacan tiene que rechazar el cuerpo? Porque si no rechazas el cuerpo, ¿cómo vas a aceptar que hay un saber del cual vos no sabés? Y aún así gozas de él. Por eso los lacanianos se rompen la cabeza, porque dicen, no, es que algo está haciendo este paciente para gozar con sus síntomas. No, de verdad no lo sabe, porque se puede gozar de un saber aunque uno no lo sepa. Para Lacan, ese es el verdadero descubrimiento de Freud, que trasciende a Freud. ¿Un poquito más claro? Sí. El rechazo del cuerpo implica que puede haber formas de saber que no dependan de la experiencia, porque de hecho vos no lo viviste, y nadie nunca te lo dijo, y nadie nunca te lo contó, y nunca lo escuchaste, y de hecho ni conociste a esa tatarabuela que se subió al barco y que tuvo que abandonar a toda su familia. Entonces, ¿cómo vamos a explicar que tengas un dolor que viene de algo que nunca conociste? Eso es lo que yo digo. ¿Cómo podemos explicar que sufrís por algo que no te pasó a vos? Que no te pasó a vos, que nadie te contó sobre eso y que no se relaciona para nada con tu vida. ¿Y cómo llegó a vos? Ese es el punto. Llega a vos a través de un saber que proviene del lenguaje. Pero eso, Sí. Sí. Yo hasta ahí lo entiendo. Ajá. Es que ese es el planteamiento. Pero el lenguaje interviene contado. por No. favor. No. Ahí me pierdo. Ok, no, el lenguaje no interviene contado por alguien. El lenguaje es el A mayúscula, es el otro. Está bien, sí. Eso ya está ahí dado antes de que vos llegues y nadie te lo tiene que contar. Ese saber ya está, aun cuando vos no sepas de él. Vos podés gozar de ese saber, ¿entendés? No me queda claro cómo llega la abuela a mi cabeza o a donde llegue si nunca supe nada. Porque vos llegás a un panorama donde la situación ya está estructurada. Sí. ¿Sí? Entonces apareces en ese panorama y vos jugás con las reglas de ese panorama. Y en ese panorama ya está el saber. Acá ya está el saber. El saber es anterior a cada uno de nosotros. Entonces, aunque no sepas de eso, de hecho quizás ni sabías que la abuela se vino en el barco, aún sin saberlo, podés gozar de un saber que no sabés. Se me ocurre que de alguna u otra forma debe haber sido transmitido por ese A para que llegue a mí. Pero es que vos no sabés de él. No hace falta que sea transmitido, porque vos es como si vos te metieras a la pileta donde ya está todo planteado. ¿Entendés? Sí. Vos llegás ahí. No es que ese saber tiene que llegar a vos. Es como si vos te metieras de cabeza al saber. Entonces el saber está circundando todo el tiempo alrededor tuyo. No hace falta que te llegue. Lo importante es que vos entrás en él. Y cuando vos entras en él ya estás inmerso ahí. Y aun cuando no lo sepas, podés gozar de él. Y eso es el psicoanálisis. El psicoanálisis es un tipo que llega a un lugar donde ya todo está planteado, nunca sabe nada de ese lugar y aún así goza del saber de ese lugar. ¿Más o menos? No estoy diciendo que sea fácil. Lo que estoy diciendo es que
es muy interesante y que es superador de la teoría de Freud. Otra forma de, a ver si, ¿por qué Lacan destaca esos tres textos? La Traumdeutung, la psicopatología y el chiste. Porque lo que él ve en esas formas lingüísticas es que la gente puede hablar sin saber lo que está diciendo. O sea, uno puede decir cosas sin tener la menor idea de lo que está diciendo. Porque opera precisamente así, ¿entendés? Hay un saber que lo trasciende. Imagínate el individuo, imagínate que este sos vos. Hay un saber que trasciende, bueno, medio deforme, ¿no? Ahí está. Hay un saber que trasciende a este individuo en particular. Te das cuenta que el saber estaba antes de que vos llegaras, ¿no? Sí, sí. Entonces cuando vos te lanzás a esa pileta, ahí ya está establecido todo. De eso vos podés hablar. ¿Hace falta que sepas de eso? ¿No? ¿Qué te lo demuestra? La interpretación de los sueños, la psicopatología y el chiste. ¿Hace falta que sepas de ese saber para poder gozar? No. ¿Hace falta que sepas de ese saber para poder sufrir? No. La clave no es que ese conocimiento de alguna forma te llega. La clave es que ese conocimiento nunca te llega y aún así podés sufrir de él. Podés padecer de él. Pero yo todo lo entiendo menos la parte del conocimiento que no te llega. O sea, entiendo, vos te metés la pileta de los significantes o de las palabras o del lenguaje o de lo que Exacto, sea. exacto. Pero en algún punto pienso todo esto por el cual vos gozás de un saber no sabido, algo se tiene que haber ido formando como para que vos en algún punto lo tengas adentro o lo interpretes sin saberlo. Es que no lo tenés adentro. Bueno, donde esté. Pero es tuyo, te pertenece ese saber que no es sabido. No, es que no te pertenece. Ese es el punto clave. Porque de hecho vos llegaste cuando ya estaba y cuando vos te mueras va a seguir el saber. Sí. Entonces no te pertenece. De hecho nunca, ya entendí cuál es tu duda y ahí va la respuesta. Nunca hay una apropiación de ese saber. Desde afuera opera haciendo sufrir, nada más. Pero no hay apropiación. Creo que deberíamos definir saber. Saber es un conjunto de relaciones entre significantes. Ok, ahí va. Entonces ese saber ya está dado aquí. Sí, ¿Por sí. qué? Porque depende de esto. Cuando vos entras ahí, no hace falta que lo sepas. Y aún no sabiéndolo, gozás de él, sufrís por él, vivís por él, deseás por él, aún sin saberlo. Y nunca hay sistema de apropiación que lo hace tuyo. Entonces la gente no entiende por qué no puede dormir, ¿entiendes? No entiende por qué no puede dormir, no entiende por qué no puede comer, no entiende por qué no puede hacer cosas que le tendrían que ser propias. Y no puede porque el saber que argumenta todo eso y que le da vida a toda esa cuestión no depende de él. Pero el problema central, y esto es lo más importante, es que genera sufrimiento. Entonces yo sufro de otro. Vos. Claro, ese es el gozo. Yo sufro de otro. Porque otro del lenguaje. Ese es el otro que goza cuando yo sufro. ¿Sí? Pero ese otro no es nadie, ni soy yo. Entonces no hay apropiación del saber como tal. Sino siempre estoy en esta cuestión padeciente de significantes que me golpean todo el tiempo y yo ni siquiera entiendo por qué tengo que dejar de comer, tengo que dejar de dormir, tengo que dejar de vivir feliz. Arruino mi vida constantemente, siempre hago para el mismo lado, todo por el goce del otro. Eso goza aun cuando yo no sepa por qué. ¿Me siguen? Sí. Bueno, ¿un poquitín más claro? No. No. No, sí. Adelante. Sí, Ah, bien. pues, me planteé otra pregunta que nos extenderíamos mucho, Ok. pero la dejo abierta si se puede. Adelante. En otro momento la contestamos. ¿Qué hacemos con eso en análisis? Eso yo creo que es la gran pregunta. Es la gran pregunta. Pienso que puedo tirar algunas ideas. Por lo menos lo que no hacemos, a veces de la forma negativa de razonar nos lleva a un desarrollo, ¿no? Lo que no hacemos es hacer que el tipo se apropie de eso. O sea, lo que no hacemos es responsabilidad subjetiva. Porque aquí en este modelo nunca fue de él y no va a ser de él. Entonces, lo que ya tenemos que pensar es que no operamos a través de él.
que en Freud sí se opera a través de él, porque la experiencia es de él, la represión es de él, la vivencia es de él. El deseo incluso es de él. Entonces, si ustedes lo responsabilizan, el tipo lo que va a hacer es hacer consciente su deseo inconsciente. En el sistema de Freud eso opera muy bien. En este sistema no, porque ¿cómo uno va a ser responsable de algo que estaba planteado mucho tiempo antes de que uno llegara a este mundo? No tiene sentido. De hecho, es una salida neurótica. Decir, claro, todo esto es mi culpa. Responsabilidad. Ya si tenés este modelo en la mente y responsabilizás a los pacientes, lo que estás haciendo es volverlos locos en realidad. Lo estás enloqueciendo, diciéndole, claro, esto es tu culpa, aunque en realidad no lo es. Entonces, ya podemos ir viendo que por el lado de la responsabilidad subjetiva, no. Y también podemos ir viendo que no es a través de él. Porque él es una ficha en todo este problema, ¿entendés? En cómo ese saber se articuló. Quizás lo que tendremos que hacer es entender cómo se articuló ese saber y ver si hay una articulación distinta posible. Generación de nuevos significantes. No de nuevos, sino de... porque Sí, ya están de todos nueva en la pileta, asociación, ya están sí, todos sí. en la... Exacto. De nueva asociación. Que quizás implique, es una posibilidad, no digo que sea la respuesta, pero que quizás implique que no hace falta que para que el otro goce vos arruines tu vida, por ejemplo. Okay. Y algo que hemos hablado antes, el acotamiento de este goce. Es que no, ¿cómo vas a acotar el goce del otro? Era algo que planteaba Freud, si no me equivoco. Sí, pero porque el acotamiento del goce en Freud es un... con esas palabras no, pero... tiene sentido, porque es un sistema, gracias, es un sistema en el cual un sistema disfruta mientras el otro sistema sufre. Claro. Entonces, claro, ahí sí lo entiendo. Cuando lo que para algún sistema es satisfactorio, para el otro sistema es penoso. Y cuando lo que para el otro sistema es penoso, para este sistema es satisfactorio. Entonces, claro, en Freud sí tiene sentido acotar el goce, porque si vos disminuís el goce, si vos disminuís el goce inconsciente, vas a disminuir el sufrimiento consciente. ¿Me siguen? Sí. Lo que es placentero para el inconsciente genera dolor en el sistema consciente. Entonces, si vos disminuís el placer en el inconsciente, disminuís también el sufrimiento en lo consciente. Eso en Freud tiene sentido. Acá no, porque el goce es del otro. El sufrimiento está planteado por un saber que yo ignoro absolutamente. De hecho, vengo con usted, doctor, porque no sé por qué lo hago. Si yo supiera por qué lo hago, iría con otro profesional. No sé qué me pasa. No sé qué me pasa, no entiendo por qué me sucede esto. ¿Bien? ¿Se va entendiendo? Ya estamos en la hora. Entonces, bueno, me quedaron algunos puntos fuera, pero me parece que esto era... Siento que este es el punto más subversivo, más interesante. Entonces comento rápidamente lo del lenguaje, y es básicamente 3 puntos. Ni siquiera los voy a leer, pero están en el texto. Les voy a decir las páginas por si les interesa después. Una propuesta que en el momento era novedosa, que lo que Lacan dice es que lo que importa realmente del sueño es el relato del sueño, no el sueño como fenómeno, porque la clave es justamente esto. Exacto. Cómo se articulan los significantes de los cuales él no sabe nada. El paciente no... Con esa base tienen que partir ustedes en el dispositivo. Él no sabe lo que dice, no tiene ni idea de lo que está diciendo. De hecho, dice cualquier cosa. Dice mucho más de lo que sabe. ¿Entienden? O sea, literalmente no sabe lo que está diciendo. Entonces, si ustedes parten del supuesto que el lenguaje es importante, la clave es que el lenguaje no se refiere a nadie, ni está apropiado en nadie, que es lo que vos decías un poco. No es que un día yo me apropié del lenguaje, más bien cuando salté a la pileta, el lenguaje se apropió de mí. Entonces, el paciente les sirve a ustedes como un medio para poder entender cómo funciona el esquema que está planteado desde antes de que él llegara. Por eso explica, por ejemplo, algo que en Freud no se explica más que por identificación. Por ejemplo, ¿cómo explican ustedes que a 5 generaciones de mujeres en la familia les pasó lo mismo? Lo mismo. Eso en el modelo de Freud, para tu respuesta del cuerpo, solo se explica por identificación. Yo veo a tu cuerpo haciendo eso y con mi cuerpo hago lo mismo. En cambio, en el modelo de Lacan, puede ser que ninguna sepa, que ninguna haya visto a ninguna, y aún así todas padezcan de lo mismo.
Porque no es un padecimiento individual. Está estrictamente relacionado con lo que el otro quiere para gozar. Son dos modelos radicalmente distintos. Y no creo que ninguno sea mejor que el otro. Lo que sí creo es que el modelo de Lacan te rompe la cabeza. ¿Entienden? Genera una clínica donde las cosas se expanden a límites que ni siquiera habíamos pensado con Freud. Y entonces, esta propuesta del lenguaje lo lleva a Lacan a plantear la idea de un materialismo de la palabra, lo que él llama materialisme. Mot en francés significa término del lenguaje, ¿no? Entonces, un neologismo que se crea con mot más materialismo, materialismo. Y lo que Lacan dice es, acá no estamos hablando de cosas abstractas, estamos hablando de un materialismo, pero es un materialismo del lenguaje, que no es un materialismo sustancial, entonces ya no depende de los cuerpos, pero es material, no es ideal, no es un mundo ideal donde están las ideas, ¿se acuerdan de Platón? Un mundo ideal donde están las ideas y de ahí caen y se golpean, las almas caen y se golpean en el cuerpo y todo eso que nos decía Platón. Lacan dice, no, esto es un materialismo, solo que es un materialismo del lenguaje. Entonces el material sobre el cual operamos en la sesión es un material del lenguaje. Pero es material, no es bla bla bla, no es cualquier boludez. Es un material. Y esa es, me parece, la apuesta fuerte de la propuesta lingüística de Lacan, ¿no? Que le da, para mí, no sé ustedes, pero para mí le da una vuelta radical a Freud y genera, en lo cual teníamos un cuerpo que aprende con experiencias. Ahora tenemos un sistema de saber en el cual cada uno de los cuerpos aparece de la nada ahí y luego desaparece, porque luego nos morimos y el cuerpo desaparece. Pero hay un saber que nos trasciende a todos estos cuerpos. Y la clave es que ese lenguaje, ese saber goza y genera sufrimiento en nuestros pacientes. Entonces el punto es si nosotros podemos hacer algo para operar sobre ese goce, para generar un poco menos de sufrimiento en la gente. ¿Queda claro? ¿Alguna duda, pregunta? Sí. Adelante. No. Ah, no hay duda. Claro. Ah, buenísimo. ¿Alguna pregunta, duda? ¿No? Bueno, les agradezco mucho. Nos vemos la próxima para la última conferencia. Estén muy bien.